Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la segunda parte del vídeo tema 1 de matrices. En esta segunda parte hablaremos de operaciones entre matrices y empecemos por la suma de matrices. Comencemos. Bueno, una de las operaciones que vamos a ver ahora es la suma de matrices y vamos a partir de dos matrices de dimensión m por n. Luego veremos que, obviamente, para sumar dos matrices, las dimensiones de ambas matrices tienen que ser iguales. Bueno, pues entonces tenemos que si A es una matriz de dimensión m por n y B es una matriz de dimensión m por n, entonces lo que vamos a tener es que la suma, que la vamos a denotar por A más B, va a ser de nuevo otra matriz de dimensiones m por n. Es decir, si tenemos dos matrices A y B, la suma A más B va a ser otra matriz de la misma dimensión, de m por n. Es decir, si tenemos una matriz, que la volveré a copiar en la siguiente diapositiva, A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AN1, AN2, AMN, la vuelvo a copiar, A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2 y AMN, y una segunda matriz que la vamos a denotar como B, cuyas entradas van a ser B11, B12, B1n, B21, B22, B2n, BM1, BM2 y BMN. Entonces, la suma de matrices va a ser otra matriz de entradas A11 más B11, A12 más B12, A1n más B1n, A21 más B21, A22 más B22, A2n más B2n. AM1 más BM1, AM2 más BM2 y AMN más BMN. Bueno, vamos a poner un ejemplo de matrices. La nota que teníamos anteriormente era que si tenemos dos matrices de dimensiones distintas, es que no se pueden sumar. Bueno, tenemos esas dos matrices, como podéis ver, A y B, y entonces la suma más B, pues, se define como la hemos definido anteriormente de manera general. Y lo que resulta, pues como podemos ver, si A y B son matrices, en este caso, de dimensiones 2 por 3, entonces la suma podemos ver claramente que también... Y en este caso, A más B no está bien definida, porque como podéis ver, las matrices son de distintas dimensiones. Bueno, ahora vamos a hablar de producto de matrices. Bueno, y para definir el producto de matrices, tenemos que tener en cuenta que el número de columnas de la matriz A, en este caso, tiene que coincidir con el número de columnas, con el número de filas, perdón, de la matriz B. ¿Y cómo se va a construir la matriz A por B? Bueno, pues la posición A11 será, de la matriz A por B, será la suma del producto de los elementos de la primera fila de A por
los elementos de la primera columna de la matriz B. La posición A1,2 será los elementos de la suma del producto de los elementos de la primera fila por los elementos de la segunda columna de la matriz B. La posición A1,3 será los elementos de la primera fila por los elementos de la tercera columna de la matriz B y sumarlos. Los elementos sucesivos de esa matriz, A2,1, A2,2, A2,3, A3,1, A3,2 y A3,3, pues se calcularán de manera análoga. Por ejemplo, A2,1 será la suma del producto de los elementos de la segunda fila de A por los elementos de la primera columna de B. El elemento A2,2 de la matriz A por B será la suma del producto de los elementos de la segunda fila de A por la segunda columna de B. Los elementos A2,3, el elemento A2,3, perdón, de la columna A por B, de la matriz A por B, perdón, será la segunda fila de la matriz A por la tercera columna de la matriz B. El elemento A3,1 de la matriz A por B será los elementos de la primera fila, de la tercera fila, perdón, de la matriz A por los elementos de la matriz de la tercera columna de la matriz B y sumarlos. Y A3,2 y A3,3 pues será los elementos de la tercera fila de A multiplicados por los elementos de la segunda columna de B y sumarlos, y los elementos de la tercera fila de A por los elementos de la tercera columna de B y sumarlos, respectivamente. Y esta será la matriz producto que acabamos de construir haciendo las operaciones necesarias, como os he explicado. Bueno, vamos a ver las propiedades de las operaciones entre matrices, qué es lo que se puede hacer y qué no. Bueno, vamos a explicar primero las propiedades de una de las operaciones más sencillas que hay entre matrices. Bueno, el hecho de cómo se suman y cómo se multiplican también van a ser unas operaciones elementales que un ordenador puede llevar a cabo si introducimos estas matrices en una computadora y decimos que haga la operación suma y la operación producto. Pero hay ciertos programas que tenemos que crear nosotros para que haga el producto de matrices de una manera consecuente. Bueno, entonces, las propiedades de la suma, pues, al igual que los números reales, tenemos que la primera propiedad es la conmutatividad de matrices. Es decir, si A y B son matrices de dimensión m por n ambas, entonces se va a cumplir que A más B va a ser igual a B más A. La segunda propiedad que no cumple un ordenador, es que tenemos la asociatividad de la suma de las matrices. Es decir, nos da igual, bueno, si tenemos tres matrices A, B y C de la misma dimensión, m por n, entonces nos da igual hacer A más B, primero A más B y luego el resultado de A más B sumarlo a C, a la matriz C, y luego tenemos que esto va a ser igual a primero hacer la suma B más C y luego sumarlo, el resultado que nos dé de B más C, sumarlo a la matriz A. Bueno, y ahora vamos a ir a las propiedades del producto de matrices. Bueno, la asociatividad, pues al igual que la suma, pero con producto de matrices. Se puede hacer primero el resultado de A por B y luego por C, y esto va a ser igual a hacer primero el producto B por C y luego el resultado multiplicarlo por A. Y luego, si es la matriz identidad, entonces lo que vamos a tener aquí va a ser que A por I va a ser igual a A, que esto va a ser igual a I por A. Si I es la matriz identidad. Pero mucho cuidado, al igual que se cumplía la conmutatividad para la suma de matrices, en el producto la conmutatividad por lo general va a fallar, a no ser de que estemos hablando de matrices inversas una de la otra o que estemos hablando de la matriz identidad. ¿Por qué va a fallar la conmutatividad?
Pues porque de hecho puede ocurrir que multiplicar hacia un sentido, A por B, puede estar bien definido, pero multiplicar B por A no puede no estar bien definido porque a lo mejor se cumple que el número de columnas de la primera matriz y el número de columnas y el número de filas de la segunda, puede ser distinto. Ya iremos viendo ejemplos de estas propiedades en el vídeo de ejercicios que subiremos dentro de poco. Ahora vamos a ver el concepto de dependencia e independencia lineal de filas y columnas. Entonces, diremos que una fila o una columna de una matriz es linealmente independiente si no se puede poner como suma o producto de las demás filas o columnas. Y por el contrario, diremos que son linealmente dependientes si se puede poner como combinación. Bueno, y ahora vamos a explicar el concepto del rango de una matriz. Bueno, ¿a qué llamaremos rango de una matriz? Bueno, pues por el rango de una matriz entenderemos el número de filas y columnas linealmente independientes de una matriz. Y cuando digo número de filas y columnas de una matriz, es porque si tenemos una matriz, por ejemplo, de dimensión 2×3, el rango de esa matriz no puede ser 3, porque como mucho tendremos una matriz de 2 filas. Igual si tenemos una matriz de dimensión 3×2, que simplemente puede ser el rango de la matriz, tiene que llegar como mucho a 2, porque solamente tenemos 2 columnas y por lo tanto el mayor rango que puede adquirir esa matriz es 2. Y bueno, para entender todo esto vamos a ver un ejemplo de rango de una matriz. En este caso vamos a considerar una matriz de dimensión 3×3 y 6, 9, 12, 0, 1, 4, 2, 3, 4 y nos podemos dar cuenta de que la tercera fila es la tercera parte de la primera. Luego el rango de esa matriz como mucho puede ser 2. Y bueno, os esperamos pronto en el próximo vídeo que hablaremos de sistemas matriciales y de matrices transpuestas.